La lluvia era implacable, golpeaba con fuerza contra el parabrisas del coche de Tomás L., nublando su visión de la carretera de montaña que tenía delante. Agarró el volante con más fuerza, sus nudillos blancos como fantasmas. Era el año 1994 y conducía de regreso a casa después de un viaje de negocios. Solo quería salir de esa carretera traicionera. De repente, el coche patinó. Tomás pisó el freno a fondo, pero ya era demasiado tarde. El coche se salió de control, los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado, cerró los ojos preparándose para el impacto. Todo se volvió negro. Cuando Tomás abrió los ojos se encontró con un silencio inquietante. La lluvia había parado y una extraña paz se apoderó de él. No sentía dolor, solo una ligereza desconcertante. Intentó incorporarse, pero algo lo sujetaba. El pánico se apoderó de él. Estaba paralizado. Bajó la mirada, esperando ver su cuerpo, pero no había nada. Solo una oscuridad infinita y arremolinada. Se sintió a la deriva en ese vacío ingrávido y asustado. Una profunda sensación de soledad lo invadió. ¿Era esto la muerte? ¿Era este el final? Entonces, una tenue luz apareció en la distancia. Se sintió atraído hacia ella como una polilla a una llama. A medida que se acercaba, la luz se hacía más brillante, revelando una escena que le puso la piel de gallina. Estaba flotando sobre un cementerio cuyas lápidas proyectaban largas y misteriosas sombras en el crepúsculo. Un pequeño grupo de personas se apiñaba bajo un gran roble, con el rostro marcado por el dolor. Reconoció a su esposa con los hombros sacudidos por los sollozos. Sus hijos estaban a su lado, con los ojos rojos e hinchados. Su corazón sufría por ellos, pero no podía alcanzarlos. Estaba atrapado, un observador silencioso de su propio funeral. Tomás se esforzó por oír lo que decían. Sus voces eran apagadas, como susurros en el viento. Captó fragmentos de su conversación, palabras como accidente, trágico, y se ha ido demasiado pronto. Cada palabra era un martillazo en su pecho. Entonces los vio. Unos hombres vestidos con trajes oscuros metían un ataúd en la tierra. Quiso gritar, decirles que él no estaba ahí dentro, que no estaba muerto, pero ningún sonido salió de sus labios. Era un prisionero en su propia pesadilla silenciosa. El horror lo invadió al darse cuenta de que estaban enterrando un ataúd vacío. Él no estaba allí, se había ido. Cuando la última palada de tierra cayó sobre la tumba, la luz que había sobre él comenzó a desvanecerse. Tomás sintió que lo arrastraban de nuevo a la oscuridad, lejos de su afligida familia, lejos del mundo que conocía. La desesperación amenazaba con consumirlo, pero justo cuando la oscuridad estaba a punto de tragárselo por completo, lo vio, un pequeño destello de luz en la distancia. Pulsaba con un resplandor de otro mundo, llamándolo hacia ella. La esperanza, frágil pero persistente, parpadeó en su interior. Extendió la mano hacia ella, su mano espectral atravesando el vacío. A medida que se acercaba, la luz se hacía más fuerte, más cálida. Sintió un tirón, una sensación de arrastre, como si algo intentara traerlo de vuelta. Sección 5, de vuelta entre los vivos. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, despertándolo de golpe. Jadeó en busca de aire, con los pulmones ardiendo. Estaba de vuelta en su coche, con el cuerpo contorsionado y magullado. El parabrisas estaba destrozado y el olor a gasolina llenaba el aire. Estaba vivo. Desorientado y dolorido, buscó a tientas el cinturón de seguridad y salió a trompicones del coche destrozado. Se desplomó sobre el asfalto mojado, mientras la fría lluvia lo empapaba. Volvió a mirar los restos destrozados con la respiración entrecortada. Debería estar muerto, pero no lo estaba, estaba vivo y acababa de presenciar su propio funeral. Sección 6. La búsqueda comienza. El recuerdo de aquel día del cementerio y del ataúd lo atormentaba. No podía quitarse la sensación de que le habían dado una segunda oportunidad, un indulto a un destino del que no estaba destinado a escapar. Necesitaba respuestas. Contó su historia a todo aquel que quiso escucharlo. Médicos, enfermeras,
incluso a los policías que investigaron el accidente. Pero todos lo achacaron a la conmoción, a una alucinación provocada por el trauma. Él sabía lo que había visto. Tenía que encontrar ese cementerio. Impulsado por una fuerza invisible, comenzó a buscar el cementerio de su visión. Recorrió mapas, condujo durante horas y horas, buscando desesperadamente cualquier punto de referencia, cualquier pista que lo llevara de vuelta a ese lugar inquietante. Sección 7. Años de búsqueda infructuosa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La obsesión de Tomás por encontrar el cementerio creció, consumiendo sus pensamientos y dictando sus actos. Descuidó su trabajo, su familia, su vida, todo en pos de un lugar que tal vez ni siquiera existiera. Se volvió retraído, atormentado por el recuerdo de su experiencia cercana a la muerte. Su familia, preocupada y confundida, vio cómo el hombre que conocían se desvanecía lentamente. Era un fantasma en su propia vida, atado al mundo por el más delgado de los hilos. Aún así, nunca perdió la esperanza. Se aferraba a la creencia de que si podía encontrar ese cementerio, podría de alguna manera dar sentido a lo que le había sucedido. Tenía que encontrarlo, tenía que saberlo. Sección 8. Reconocimiento. Un fresco día de primavera de 2006, casi 12 años después del día de su accidente, Tomás se encontró conduciendo por una carretera sinuosa en las afueras de un pequeño pueblo. Había estado siguiendo una pista, un rumor de un viejo cementerio abandonado en la zona. Al doblar una curva, su corazón dio un vuelco. Allí, enclavado entre un bosquecillo de robles, estaba el cementerio de su visión. Era exactamente como lo recordaba, las mismas lápidas desgastadas, el mismo imponente roble proyectando largas sombras sobre el terreno. Lo había encontrado. Bajó del coche con las piernas temblorosas. Una brisa fría agitó las hojas de los árboles, lo que le provocó un escalofrío. Caminó hacia el cementerio, cada paso lleno de una extraña mezcla de temor y expectación. Sección 9. Una vida atormentada. Nunca encontró su propia tumba, ninguna lápida con su nombre, pero la experiencia dejó una huella imborrable en su alma. El hombre que salió de aquel cementerio no era el mismo que había entrado. Algunos podrían llamarlo una advertencia, un vistazo a una realidad alternativa en la que su vida había tomado un camino diferente. Otros podrían descartarlo como una alucinación, una cruel jugarreta de una mente traumatizada. Cualquiera que sea la explicación, el encuentro de Tomás con su propia mortalidad lo cambió para siempre. Vivió el resto de sus días con una renovada apreciación por la vida, por cada amanecer y cada respiración. Llevó consigo el peso de su experiencia, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de los misterios que se esconden tras el velo de la muerte.